Roma no se entiende solo por sus templos, sus foros o sus anfiteatros. Se entiende, sobre todo, cuando uno cruza el umbral de una casa y descubre que la vida cotidiana también era una forma de poder. Hace 2000 años, mientras las multitudes se reunían para contemplar la grandeza pública del imperio, la verdadera Roma respiraba en espacios más íntimos, donde el ruido del mundo se filtraba por patios, corredores y puertas vigiladas. Porque en la antigua Roma, la vivienda no era únicamente refugio, era un retrato social tallado en piedra, madera y yeso. Cada pared hablaba de estatus, cada habitación marcaba una jerarquía, cada detalle revelaba hasta qué punto el orden romano se construía desde dentro hacia afuera. En este documental no vamos a mirar Roma desde las alturas, sino desde el suelo que pisaban sus habitantes al despertar. Veremos cómo eran las casas, sí, pero también qué significaban, qué prometían y qué ocultaban. La ciudad estaba llena de contrastes, y esos contrastes no se veían solo en la ropa o en los nombres, sino en el modo de habitar. Había hogares diseñados para impresionar, otros para resistir, otros apenas para sobrevivir, y en todos, de maneras distintas, el imperio dejaba su huella. Una casa podía ser un escenario donde se exhibía prestigio ante visitas, clientes y vecinos, o podía ser un laberinto estrecho donde el aire y la luz eran un lujo raro. Allí se cruzaban la ambición y la necesidad, la comodidad y la carencia, la belleza y el desgaste. Y, sin embargo, incluso en la vivienda más humilde aparecía la misma lógica romana. Organizar el espacio para organizar a las personas, domesticar el tiempo, repartir funciones, controlar accesos, separar lo visible de lo oculto. Por eso, antes de entrar en habitaciones, cocinas o patios, primero vamos a entender la casa como idea, como un microcosmos de Roma, un lugar donde la arquitectura servía a la vida, pero también a la autoridad, donde el diseño no solo respondía a lo práctico, sino a lo social, y donde la intimidad nunca era del todo privada. Desde aquí, el recorrido seguirá una línea clara. Primero conoceremos los tipos de vivienda y quién podía permitirse cada una. Después entraremos en su distribución y en cómo se movía la vida dentro de sus muros. Más tarde veremos las tecnologías y comodidades que convertían la casa en una máquina silenciosa de bienestar. Y finalmente entenderemos las reglas, rutinas y relaciones que hacían de cada hogar un pequeño teatro de poder. Porque si Roma fue eterna en su piedra, también lo fue en la manera de habitarla. En Roma, la forma de una casa era, antes que nada, una declaración de destino. Bastaba caminar unas calles para entender que la ciudad no se levantaba solo con piedra y cal, sino con diferencias. Unas visibles, otras cuidadosamente maquilladas, todas inevitables. Allí donde el poder se mostraba en plazas y monumentos, la vida se distribuía en hogares que marcaban quién mandaba, quién servía y quién apenas lograba mantenerse en pie. La vivienda romana era un mapa social en miniatura, y por eso su primera gran división no era arquitectónica, sino humana. Unos habitaban para ser vistos, otros para resistir, otros para escapar del ruido del centro y respirar la ilusión de la calma. La domus, la casa urbana de las familias acomodadas, era el rostro elegante de esa jerarquía. Desde la calle, a veces discreta, se abría hacia adentro como una sorpresa calculada, un mundo ordenado, pensado para recibir, impresionar y gobernar el tiempo doméstico con la misma disciplina con la que Roma gobernaba sus provincias. La domus no solo protegía del exterior, lo filtraba, lo domesticaba, lo convertía en ceremonia. Allí vivían senadores, comerciantes ricos, magistrados, hombres cuyo nombre tenía peso en la ciudad y cuya puerta era una frontera simbólica entre el ciudadano común y el espacio donde el prestigio se hacía tangible. Pero esa casa, tan asociada al lujo, no era solo comodidad, era instrumento. Cada rincón hablaba de control, porque el hogar romano también era oficina, escenario de alianzas, punto de encuentro con clientes y dependientes, lugar donde la reputación se cultivaba como un jardín interior. En la otra cara de la ciudad se alzaban las insulae,
edificios de apartamentos que crecían hacia arriba como una solución urgente a una Roma abarrotada. Allí vivía la mayoría, artesanos, trabajadores, familias que compartían muros delgados y escaleras estrechas, gente que dependía de la proximidad al trabajo y del pulso del barrio. En las insulae, el espacio era un bien escaso y el confort, una promesa incierta. Los pisos bajos solían ser más caros y más seguros, a veces con tiendas abiertas a la calle. Los superiores, más baratos, más frágiles, más expuestos al fuego, al derrumbe, al viento que se cuela por rendijas mal cerradas. La vida se comprimía en habitaciones pequeñas donde cocinar podía ser peligroso, donde el agua no siempre estaba al alcance, donde la intimidad se negociaba a diario con vecinos y ruidos. Y aún así, incluso allí, Roma seguía imponiendo su lógica: calles llenas, alquileres, reglas, vigilancia, un orden imperfecto que intentaba sostener a una ciudad demasiado grande para sí misma. Más lejos del tumulto urbano aparecía la villa, que no era solo una casa de campo, sino una extensión del poder en forma de paisaje. La villa podía ser retiro, explotación agrícola, símbolo de refinamiento, laboratorio de ocio para quienes tenían tiempo para pensar el tiempo. Había villas modestas, sí, pero las más célebres eran verdaderos mundos privados: patios, jardines, depósitos, estancias para invitados, espacios para administrar tierras y personas. Allí el dueño no solo descansaba, demostraba que podía vivir sin el apremio de la ciudad, que la naturaleza también podía ordenarse, que el horizonte era suyo. Entre domus, insulae y villa no había simplemente estilos distintos. Había maneras distintas de existir dentro del imperio, y cada una condicionaba la rutina, la seguridad, la alimentación, las relaciones y hasta la forma de soñar, porque la casa determinaba la luz que te despertaba, el aire que respirabas, el ruido que te acompañaba, la distancia entre tu vida y la de los demás. Y, sin embargo, todas compartían algo esencial. Estaban diseñadas para organizar cuerpos y costumbres, para separar lo visible de lo oculto, para asignar a cada quien un lugar, un recorrido, una función. Conocer estos tipos de vivienda es abrir la puerta correcta antes de entrar. Solo así se entiende por qué, al mirar la arquitectura interior de Roma, veremos no solo paredes y habitaciones, sino un sistema completo de circulación, jerarquía y sentido que convertía el hogar en el primer escenario donde el orden romano se volvía cotidiano y real. Entrar en una casa romana era aceptar que el espacio no estaba dispuesto al azar, sino como un lenguaje silencioso que guiaba la mirada y al mismo tiempo ordenaba a las personas. En una ciudad donde la vivienda podía ser una domus abierta a ceremonias privadas, una ínsula comprimida por la necesidad o una villa extendida sobre la calma del campo, la arquitectura interior funcionaba como un sistema de circulación y jerarquía. Cada paso tenía un propósito, cada puerta una razón, cada transición una idea. En la domus, esa lógica alcanzaba su forma más explícita, porque allí el hogar era también representación. Tras el acceso desde la calle, el visitante cruzaba hacia el atrio, el corazón de la casa, un espacio central donde el aire y la luz caían como si el techo fuese una abertura hacia el cielo. En el centro, el impluvium recogía el agua de lluvia, y no era solo una solución práctica, era una imagen de orden, una manera de mostrar que incluso lo impredecible podía canalizarse y volverse útil. Alrededor del atrio se distribuían estancias que parecían simples habitaciones, pero que en realidad cumplían funciones sociales precisas. Los cubícula, pequeños dormitorios que servían tanto para el descanso como para la discreción. El tablinum, que muchas veces actuaba como lugar de trabajo del pater familias, donde se gestionaban acuerdos, deudas, favores y donde el prestigio se volvía rutina. Y el triclinium, el comedor en el que la comida no era solo alimento, sino ceremonia, donde el modo de sentarse, de mirar y de hablar era parte del mismo teatro que Roma practicaba en el foro, pero bajo techo.
La casa no escondía su intención, mostraba lo que debía mostrarse y reservaba lo demás para quienes pertenecían de verdad al interior. Más allá del atrio, como una segunda respiración, se abría el peristilo, el patio rodeado de columnas que traía el jardín al centro de la vida doméstica. Allí la casa se volvía más privada, más lenta, más íntima, y sin embargo seguía siendo una escena calculada. Plantas, fuentes, estatuas, mosaicos, todo pensado para que la belleza pareciera natural, cuando en realidad era una conquista. La distribución sugería una frontera invisible entre la casa que se enseña y la casa que se vive, entre el espacio donde se reciben clientes o invitados y el espacio donde se organiza el día a día, donde se cocina, se limpia, se cuida, se obedece. Porque detrás de las superficies cuidadas existía otra arquitectura menos celebrada, la de los servicios. Las culinae, las cocinas, solían ser lugares calientes, ahumados, de trabajo continuo. Las letrinas, cuando las había dentro de una domus o villa, podían estar conectadas a sistemas de evacuación, pero nunca dejaban de ser un recordatorio de que la comodidad era un privilegio administrado. Los almacenes guardaban aceite, vino, grano, objetos que sostenían la casa como un organismo. En las insulae, esa misma lógica se deformaba por la falta de espacio. En lugar de patios amplios, había corredores estrechos y habitaciones que se transformaban según la hora. El agua podía depender de fuentes públicas, y el fuego de una lámpara o un brasero se convertía en riesgo constante. Aún así, incluso en esa densidad, la distribución respondía a una necesidad romana: encajar la vida en un orden posible, aunque fuese precario. En las villas, en cambio, los espacios se extendían y se especializaban. Se multiplicaban los patios, los comedores, las áreas de descanso y administración, como si el propietario pudiera ampliar el mundo para que el mundo encajara en su dominio. Atrio, impluvium y peristilo no eran solo formas arquitectónicas, eran mecanismos para dirigir el movimiento y la percepción, para decidir quién veía qué, quién pasaba dónde, quién era recibido y quién permanecía invisible. Y cuando uno entiende esa distribución, comprende que la casa romana era una máquina de vida cotidiana, una estructura que organizaba el cuerpo y la conducta, y que preparaba el terreno para algo aún más revelador, porque no bastaba con diseñar el espacio. También había que hacerlo funcionar con agua, luz, calor y detalles capaces de convertir la piedra en confort y la rutina en continuidad. La casa romana, por más bella que fuese su distribución, no era plenamente habitable hasta que la materia se convertía en funcionamiento, hasta que el espacio aprendía a servir a la vida con una eficacia casi invisible. Roma admiraba la forma, pero veneraba el control, y ese control se expresaba en lo cotidiano mediante una red de soluciones que hoy reconoceríamos como el esqueleto de cualquier ciudad moderna: agua que llega, desechos que se van, luz que prolonga el día, calor que domestica el invierno. En las viviendas más ricas, especialmente en ciertas domus urbanas y villas, el agua no era un lujo ocasional, sino una presencia constante, canalizada con una lógica que parecía desafiar el tiempo. Acueductos y tuberías, depósitos y cisternas, fuentes interiores que refrescaban el aire del peristilo, impluvia que recogían la lluvia con una serenidad arquitectónica. Todo formaba parte de una misma idea: la de imponer orden a los elementos. En algunos hogares privilegiados, el agua corría hacia termas privadas, alimentaba estanques, limpiaba patios, permitía incluso pequeños rituales de higiene que en otros lugares de la ciudad dependían de lo público. Pero esa abundancia también revelaba jerarquías. Donde unos abrían una llave o escuchaban el murmullo de una fuente, otros cargaban ánforas desde una fuente comunal. Subían escaleras interminables en una ínsula, medían cada gota como si fuese tiempo. La evacuación era otra frontera silenciosa. Cloacas, desagües, letrinas conectadas o compartidas, recipientes que había que vaciar. La limpieza no era solo cuestión de costumbre, sino de acceso a infraestructura. Roma podía ser sofisticada, sí,
pero su sofisticación se distribuía como el poder, concentrándose donde la vida debía ser más cómoda y más estable. La iluminación seguía esa misma regla. De día, la arquitectura buscaba atrapar la luz. Patios abiertos, atrios, peristilos, ventanas estratégicas. De noche, el hogar dependía de lámparas de aceite, velas, braseros, pequeñas llamas que convertían la intimidad en un resplandor tembloroso. El aceite era riqueza transformada en claridad, y en las casas de mayor estatus no solo iluminaba, también decoraba, porque los objetos eran parte del mensaje. Había candelabros trabajados, lucernas con relieves, soportes que convertían una necesidad en símbolo. En las insulae, en cambio, la luz podía ser escasa y peligrosa, porque cada llama era un riesgo en edificios de madera, tejidos y estrechez. La noche era más corta para quien debía proteger lo poco que tenía de un incendio o de un derrumbe. Y luego estaba el calor, esa conquista íntima que separa la supervivencia de la comodidad. En muchas casas, el calor era simple: braseros, mantas, habitaciones cerradas, pero en villas y domus especialmente ricas, aparecía el hypocaustum, el sistema de calefacción bajo el suelo que permitía templar estancias, como si la casa tuviera un corazón oculto. El aire caliente circulaba por espacios inferiores y subía por las paredes, y la piedra dejaba de ser fría para volverse acogedora. No era magia, era ingeniería aplicada a la vida diaria, el mismo impulso que levantaba acueductos y calzadas, pero ahora concentrado en el silencio de una habitación. A esa tecnología se sumaba la decoración como extensión del confort, mosaicos que no solo embellecían, sino que protegían suelos, frescos que abrían ventanas imaginarias en muros cerrados, cortinas, alfombras, muebles que organizaban el cuerpo y el gesto. Incluso los aromas podían ser administrados, perfumes, incienso, hierbas, para que el hogar fuese una experiencia completa y para que el trabajo invisible, el humo de la cocina, el peso de los animales y de la calle quedaran relegados a la periferia del sentido. Porque la casa romana no se limitaba a existir, intentaba convencer a sus habitantes de que pertenecían a un orden y convencer a los visitantes de que ese orden era natural. Sin embargo, nada de esto funcionaba solo con piedra y tecnología. Hacía falta una coreografía humana que sostuviera el hogar, una red de relaciones, deberes y apariencias que definía quién tenía derecho a descansar y quién debía mantener el mecanismo en marcha, porque dentro de esas paredes la vida era, también, una estructura social en movimiento. La casa romana, una vez encendida por el agua que circula, la luz que tiembla en las lámparas y el calor que se guarda bajo los suelos, revelaba su verdad más profunda. No era solo un espacio para vivir. Era un escenario donde cada persona tenía un lugar asignado y cada gesto sostenía una estructura de autoridad. La arquitectura organizaba recorridos. La tecnología aseguraba continuidad, pero eran las relaciones humanas las que convertían el hogar en una pequeña Roma, con sus leyes no escritas, su disciplina cotidiana y su obsesión por la apariencia. En el centro de esa vida estaba la familia, entendida no como un refugio sentimental, sino como una unidad social y económica gobernada por el pater familias, figura que concentraba decisiones, bienes, reputación y destino. Su poder no se veía solo en órdenes directas, sino en la forma en que la casa se movía alrededor de él, el tablinum como punto de recepción, los espacios donde se guardaban documentos, el lugar reservado en los banquetes, el control de entradas y salidas. La domus, en particular, convertía lo privado en representación, porque la reputación dependía de ser visto como alguien que mantiene orden, protege tradiciones y distribuye favores. Y ahí aparecía una de las rutinas más reveladoras, la salutatio, esa visita matinal de clientes que acudían a saludar y a pedir apoyo, recomendaciones, ayuda, un puente hacia oportunidades. La casa se abría como una oficina ceremonial y el hogar se transformaba en política doméstica. No era solo cortesía,
Era una red de dependencia que sostenía prestigio, y por eso el atrio y sus accesos eran tan importantes, porque cada umbral marcaba hasta dónde llegaba el derecho de mirar, de hablar, de aproximarse. Detrás de esa escena visible existía un mundo de trabajo constante, sostenido en gran medida por esclavos y sirvientes, personas que hacían funcionar la casa como una máquina sin mérito público. Cocinar, limpiar, llevar agua, encender braseros, cuidar niños, atender invitados, acompañar al amo en la calle, vigilar puertas, administrar almacenes, tareas que mantenían el confort de unos a costa de la invisibilidad de otros. En una villa, esa red podía extenderse a campos, talleres y bodegas, ampliando la casa hasta convertirla en un pequeño territorio productivo. En una domus, la jerarquía se medía en proximidad. Algunos esclavos estaban destinados a labores duras y ocultas, otros aprendían oficios finos, otros servían en el comedor, donde la elegancia era parte del servicio. Incluso la intimidad se organizaba según esa lógica, porque la privacidad en Roma era relativa. La casa podía estar llena de movimiento, de pasos, de voces, de órdenes, y aún así debía parecer tranquila, armoniosa, digna. Las mujeres, dependiendo de su condición, gestionaban ritmos domésticos, supervisaban tareas, cuidaban la continuidad del linaje y del honor, y su presencia, más discreta o más visible, también formaba parte del equilibrio social. Los niños crecían aprendiendo no solo a vivir, sino a pertenecer, a reconocer rangos, a respetar turnos, a entender que el hogar era un mundo donde se ensayaban las reglas del exterior. En las insulae, la rutina era distinta, más apretada, más compartida, con vecinos cerca, con menos espacio para rituales de prestigio, pero incluso allí persistía la necesidad de ordenarse, de proteger lo propio, de sostener una identidad en medio del ruido urbano. La jerarquía no desaparecía, solo cambiaba de escala, y la supervivencia imponía su propia disciplina. En todas las formas de vivienda, la casa funcionaba como frontera entre lo que se muestra y lo que se esconde. El triclinium exhibía refinamiento, las paredes pintadas proyectaban cultura, los mosaicos afirmaban gusto, pero la cocina humeante, los pasillos de servicio, los almacenes y los cuartos estrechos revelaban el peso real de la vida. Así, la vivienda romana era un espejo, reflejaba la ciudad y la reproducía cada día, convirtiendo el hogar en un lugar donde el poder no se gritaba, se practicaba, y donde la rutina, repetida con precisión, sostenía la ilusión de estabilidad. En ese equilibrio entre apariencia y necesidad, entre ceremonia y trabajo, la casa terminaba mostrando lo más romano de Roma, la convicción de que el orden debe sentirse natural, incluso cuando está construido con esfuerzo, dependencia y control.